estoy de regreso contigo en este espacio, el Tribunal de la Tarde. Debo de felicitar de manera especial a un aguilucho que Begney lo quiso bajar 3 escalones en mi línea de afectos y lo definió como mi amigo. Martillo es mi hermano Martillo es un ganador porque él es aguilucho y ayer celebró, si ustedes ven una persona que en Facebook que anda, está colgado un video que salta 2 muros, cae al suelo. Boca arriba y le echan cerveza arriba. Ese es Martillo. Ese es él. Ese fue el que más gozó el triunfo de las Águilas. Él gozó más que Luis Polonia. Sí. Por cierto, Luis Polonia dijo en relación al video que era que él estaba tomado, que lo perdonaran. Pero que no tome tanto así porque... No, y son 10 años, está muy bien. Que hay gente que se pasan de tragos. No. Él se pasó de contentito. Así no. Bueno, pues mire, ¿sabe quién está contenta? Porque ganaron las Águilas. Doctor, ¿usted aguilucha? No. Ah, usted está triste. No, normal. Normal. Pero normal. verdaderamente... ¿De qué equipo es usted, doctora? Liceísta. No, está aquí. Esto se llama aquí el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones. Sí. Damos la bienvenida a la doctora María Victoria Volques Medrano, quien es especialista en medicina familiar y es nutrióloga clínica. Inmenso placer en recibirla, doctora. Gracias. Un doctora, placer estar acá con ustedes. Siempre es un honor tenerla por aquí. Ya la doctora ha estado con nosotros en otras ocasiones. Sí, y hoy el tema es la nutrición en pacientes crónicos con enfermedades no transmitibles, doctora. Pero antes de comenzar este interesante tema, vamos a brindar. Claro. Con el mejor café del mundo, Café Santo Domingo. Ese café lo están tomando los aguiluchos, brindando por su triunfo. No, pero los liceístas nosotros... que también lo brindan en los velorios. No entendí. Sí, la ironía. Salud. Está bien. Salud, vamos a brindar por este cafecito, ¿verdad? Nunca, señores, se acabó la temporada y nunca supimos de qué equipo era el Bastani. Para mí que era de quién, ¿cómo se llama eso? Lo del sur, los Caimanes. Porque ¿usted es del Cabildo? No. Azulita, no. De ninguno. Estrella, no. No, ella es de los Caimanes del sur. Doctora, de entrada hablemos, vamos a definir cuáles son los pacientes crónicos y hacemos ya como pregunta sombrilla, justamente cuál es la alimentación adecuada, idónea para este tipo de paciente. Sí, claro. Para tomar este tema, lo primero que tenemos que conocer que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son aquellas enfermedades en las que tienen una duración larga, pero una evolución muy lenta. Dentro de estas enfermedades vamos a tener las enfermedades cardiovasculares, que son las que encabezan el primer grupo, la diabetes mellitus tipo 2, también tenemos las neoplasias, ya los cánceres, que son los que van a entrar en esta clasificación, y las enfermedades pulmonares. Entonces, teniendo estos 4 grupos, son las que nos van a dar luz de cómo vamos a direccionar cada uno de los pacientes, entendiendo y teniendo claro que cada paciente se ve de manera particular, aunque haya definiciones específicas para cada uno de ellos. Muy bien, doctora. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sí. Inmediatamente una persona sufre del corazón, tiene una situación, yo recuerdo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, que le indican una dieta especial con 0 grasa y comer bajo de sal. Yo hago una pregunta quizás simple, pero no con esto basta, doctora. No. Porque debe de haber otros elementos que van en la nutrición para poder lograr que ese paciente vive una vida con calidad integral. Explíquenos esta parte. Mira, por eso decía que los pacientes tenemos que verlos desde el punto de vista individualizado. Cuando un paciente ya tiene una afección cardiovascular de cualquier tipo, que vendría a ser encabezada ya por los accidentes cerebrovasculares, un ACV o un ACV, como conocemos popularmente, que la gente dice le dio un derrame, pero eso es un ACV, un accidente cerebrovascular, o los infartos agudos al miocardio. Entonces tenemos que tener restricción de algunos alimentos. El paciente tiene ya que entrar a comer con bajos hidratos de carbono, una dieta baja en sodio, lo que llamamos SAR, también baja en potasio. Tenemos que tomar en cuenta todo esto, pero también baja en lípidos. Entonces ya comenzamos a particularizar cada una de esas dietas. O no dieta, no me gusta llamarle dieta, estilos de vida, porque cuando ya tienes alguna o padeces algún tipo de estas afecciones, tienes que ir modificando todo tu entorno. Todo tu entorno. Mira, las enfermedades
crónica no transmisible ocupan parte del presupuesto no solo de países en vías de desarrollo o países de mediano o bajos ingresos, sino en países hasta desarrollados. Ocupan la parte económica, la afectan bastante. Por eso es que cuando tenemos un paciente de este tipo, vemos que ya lo estamos trabajando de manera ya curativa, no preventiva, y es que tenemos que comenzar a trabajar. De hecho, yo como médico familiar y nutrióloga clínica, esa parte es la que más me apasiona, la prevención. Si tuviéramos o manejáramos la prevención de manera así, desde los hogares, que los niños fueran formados desde las escuelas con la prevención, los resultados serían adultos más saludables. Hay un tema, doctora, amén de que esto de la alimentación pues debe ser, tal como señalaba Wagner en la pregunta anterior, parte de un todo dentro de lo que es el proceso ya o el estilo de vida del paciente. Sí. ¿Cuáles serían los riesgos de un paciente, por ejemplo, con diabetes? Sí. No para ir haciendo ya como que usted me decía que era la segunda enfermedad, ¿no? Sí, el segundo grupo. Sí. Un paciente que no haya incluido cambios en su alimentación, en ese nuevo estilo de vida que debe de llevar. Tomando en cuenta, doctor, y le voy a hacer la pregunta por experiencia muy cercana y personal, que el diabético es como el gordito, que es mentiroso, se autoengaña. Se autoengaña. Tú no debes comer azúcar y tú encuentras dulces escondidos. Escondido, o de madrugada suele levantarse, ir a la nevera y tomar los dulces, porque los hidratos de carbono lamentablemente son los que tienen su trastorno, pero son los que le apasionan. Exactamente. Entonces, ¿cuáles riesgos pues puede ya verse un paciente? Si ese paciente no tiende a modificar su estilo de vida, va a traer por consiguiente daños cardiovasculares, va a traer la hipertensión arterial, que se le va a sumar como una comorbilidad a su diabetes, pero también va a presentar ese paciente probablemente daños renales. En los pacientes que padecen de diabetes hay que cuidar mucho la parte renal, la parte visual, por eso es que tienen que tener un tipo de screening de manera preventiva, de manera aleatoria, cada cierto tiempo, donde ese paciente, el médico de atención primaria, debe derivarlo a su médico oftalmólogo, debe derivarlo a su cardiólogo, debe derivarlo también a su médico si entiende que ya comenzó a tener algún tipo de afección renal. Mira, doctora, por ejemplo, en el caso de muchos diabéticos, ¿sí? Ellos, como decía Mildred, ellos mismos se engañan. Sí. Y a veces dicen, bueno, pero un día que yo me coma algo frito no me va a hacer daño. Pero no es un día, lo repiten continuamente. Y entonces después dicen, no, un día que me como un picapollo no me va a hacer nada. Un día me como una pizza, no me hace nada. Otro día un hamburger, no me hace nada. Un día me como un pedazo de bizcocho, voy a un cumpleaños, no me hace nada. Sin embargo, doctora, sería interesante que usted nos explique cómo esto, o sea, cómo la persona que la gente dice, caí, o sea, yo llevo una dieta pero caí. Caí, sí. Y que cuando entonces hacen un desbalance, se salen de la dieta y vuelven entonces a lo tradicional. Sí. ¿Cómo esto pudiera afectar a la salud? A veces tomarse unos días prestados. Le voy a coger un día prestado a la dieta y hago un desarreglo. ¿Cómo esto puede afectar? O si es cierto que un día no importa. Esa respuesta. Pero sí, después de la pausa, porque, doctora, vamos a una pausa, pero retornaremos con esa parte que es muy interesante. Continuamos en el Tribunal de la Tarde conversando con la doctora María Victoria Volques Medrano. Ella es especialista en medicina familiar, además es nutrióloga clínica y estamos tratando un tema muy interesante como es la nutrición en pacientes crónicos con enfermedades no transmisibles. Y antes de la pausa dejamos una gran inquietud para nuestra invitada. Doctora, sobre el paciente que está sometido a un proceso de dieta. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Es alargarle la vida, darle una vida con más calidad. Calidad de vida. Sin embargo, la gente se toma algunos días prestados, dice, ay, tantos días de dieta, y que un día no me puedo comer algo con grasa, un pedazo de bizcocho, tal o cual cosa. ¿En qué medida esto pudiera afectar al proceso de buscar una mejor calidad de vida del paciente?
o si esto un día es permitido, pero entonces volver entonces a retomar la dieta. Explíquenos esta parte. Mira, en el contexto del tema que concierne de enfermedades crónicas no transmisibles, sí afecta. Pero alguien que una persona decidió llevar un estilo de vida saludable, como tal no le afectaría tanto, pero sí va a haber un rebote en su peso, las medidas van a volver a aumentar y un sinnúmero de situaciones que se van a presentar. Ahora, el paciente con enfermedad crónica no transmisible sí le va a afectar, porque un diabético que decida darse su respectivo pedazo de bizcocho o algún alimento que venga de azúcares simples, que son las que más van a afectar, sí esto va a tener repercusión en su organismo y por ende puede haber estados de hiperglicemia. Doctora, hablemos de algo que tiene que ver pues mucho con el tema de estos pacientes crónicos cuando tienen algún tipo de inmovilización. Hablamos de estos pacientes que están atravesando por un ACV. Okay. El cuidado que tiene que haber, aunque no es propiamente alimentación, pero sí la piel, sí. Va muy ligado cuando hay sobrepeso o cuando el paciente se descompensa con el tema de las llagas en la piel. Sí, mira, estos pacientes que están encamados usualmente hacen úlceras por decúbito, depende de la posición. Por eso es que cuando estos pacientes cursan ya con algunas inmovilización que van a depender de alguna técnica de alimentación, llámese enterar o parenteral. Explíqueme eso en español, doctora. Sí, bueno, porque después de esa pérdida estoy aturdida todavía. Hasta yo. Mira, un paciente que ya va a depender de una alimentación artificial o una alimentación que está siendo sustituida normalmente, que va con una dieta blanda o líquida, va a quedar dependiendo de una técnica alimentaria, ya sea por una osteomía, que son algunas formas que hay de alimentación para este tipo de pacientes. Pero en cuanto a las úlceras, esos pacientes tienen que ser movilizados continuamente, estar siendo movilizados, llevan un tipo de cama específico. A veces son colchones de aire, colchones de agua o colchones que vienen hechos de un material que viene siendo de la composición orgánica de la cáscara de huevo. O sea, todo esto para poder, pero entonces, ¿qué hacemos? Hay que entrenar la familia debe ser entrenada para poder lidiar con esto, porque entonces no van a poder dar el soporte que le tienen que dar a ese paciente y por ende la vida se le va a cortar. Es como mantener un paciente ahí, lo tienes ahí, pero ¿qué calidad le estás dando? Entonces tienes que venir con todas esas herramientas para poder subsanar esto. Doctora, yo recuerdo el caso de un amigo que lamentablemente murió de cáncer. Y en el momento que le fue detectada la enfermedad, yo le pregunté, el médico, claro, se estaba atendiendo con un médico oncólogo, le dije, ¿el médico te puso algún tipo de dieta? Y él me dijo, no. Él me dijo, tú compras esos medicamentos, era una pastilla y unas inyecciones, y me dijo, no coma grasa. Entonces yo me quedé con la duda de que si simplemente que no coma grasa y ya, o sea, yo supuse que, me imaginé que debió de poner algún tipo de dieta para poder llevar mejor la enfermedad. Una mejor calidad de vida. Explíquenos esto, doctora. Mira, los pacientes que padecen de algún tipo de neoplasia, en este caso las neoplasias malignas, que son ya cáncer de cualquier tipo que llamemos, tienen un alto consumo de proteínas. Por eso entonces tenemos que comenzar a sustituir y manejar esto, porque tampoco podemos poner proteínas de manera exagerada en la dieta de estos pacientes en el día a día. Ahora sí, estos pacientes comenzamos a sustituir algunos alimentos, comenzamos a agregar vitaminas, a agregar actividad física, que es indispensable la actividad física para obtener un buen resultado. Pero entonces, ¿actividad física cuando usted refiere ejercicios? Ejercicios. Va a depender de la condición del paciente. Por eso digo que cada paciente hay que individualizarlo. Doctora, yo le escucho y de pronto me comienzo a pensar, estos pacientes, usted decía, pacientes crónicos, pero los tres casos que usted me mencionó, los tres grupos, los cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, enfermedades pulmonares, esos 4 grupos son en su mayoría enfermedades de muy alto costo. Claro. Entonces, ¿cómo puede manejarlo una familia? Primero porque está impactada, de pronto que quizás el que la sufre de pronto pues pudiera ser el proveedor. Segundo, ya tiene el impacto propio de los gastos de medicamentos. Claro. ¿Cuál sería la forma? Entendiendo que cada universo es un mundo, cada caso es particular, pero ¿cuál sería en sentido general?
para que también, primero darle los medicamentos y segundo, mantenerlo, la alimentación, costos. Mira, es que tenemos... Y le hago la pregunta con el corazón en la mano. Sí, sí, verdaderamente, esto, como decía al principio, mira, las enfermedades crónicas no transmisibles cuestan un alto presupuesto a los países, no solo a nuestro país, sino a todos. Anualmente mueren 40 millones de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso, las Naciones Unidas en el 2001, 2014, 2011, 2014 decidieron reunirse y tomar decisión sobre esto para los objetivos sostenibles. Es decir, en el 2030 yo tengo como objetivo disminuir en un 33% las enfermedades crónicas no transmisibles por el alto costo y el impacto que tienen en la economía de cada país. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que no necesariamente nosotros tenemos que tener una dieta a base de aquellos alimentos que son los más caros, si no podemos incluir lo que el día a día podemos adquirir normalmente. Eso me gusta. Porque los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles son los pacientes que son hipertensos, los que son diabéticos, que tienen alguna afección pulmonar, llámese asma, o alguna enfermedad obstructiva crónica por algún hábito tabáquico, o alguna neoplasia que todavía no está en un estado muy avanzado y caminan normalmente, hacen su vida normalmente, y con el solo hecho de modificar algunos factores que son así mismo llamados factores modificables, entonces voy a obtener mejores resultados. No tiene que ser una dieta a base de lo más sofisticado, sino lo que tenemos, nuestro poder nos permite, los víveres. Podemos incluir legumbres, vegetales, podemos incluir varias cosas. No necesariamente yo tengo que comer pescado todos los días, pero sí puedo comer un poco de pollo, tuna, un pollo que sea a la plancha en la casa, lo puedo hacer. Todas estas cosas debemos incluirlas. Por eso es que cuando tenemos este tipo de paciente, el médico debe siempre trabajarlo de la mano con el nutriólogo clínico. El proceso, por ejemplo, doctora, del cambio de alimentación, una persona que está acostumbrada a comer con sal desde chiquito, cuando le hace un arroz sin sal o unos plátanos sin sal, se lo encuentra muy desabrido. Sí. Hay algunas cosas, tengo entendido que hay una sal marina. Sí, la sal marina. De dietética. Sí. O sea, hay por ejemplo, hay algunas azúcares dietéticas, aunque algunos no los recomiendan. Yo particularmente no recomiendo la dietética. Pero unos estudios han avalado algunos daños que pueden venir como consecuencia del uso de ellas. Entonces, sería algunos sustituyen con miel, dicen los diabetólogos. Hay que tener cuidado con la miel, porque la miel tiene alto nivel glucogénico, o sea, aumenta más los niveles de azúcar en sangre que la misma azúcar simple. Por ejemplo, la fruta tiene su propio azúcar. Sí, claro. Un jugo sin azúcar. El café sin azúcar es delicioso. Exacto, lo que hay que comenzar a modificar esto y asumir que tienes algo, el por qué tienes que modificarlo. Doctor, y si yo quisiera consultarme con usted, ¿dónde debo ir? Bueno, estamos disponibles, solamente trabajamos por cita solamente. Como debe de ser. Por el tiempo en otras actividades que realizo en el día a día. Estoy disponible en el 809-331-6771. Y lo importante es comenzar a asumir que el alimento va a estar ahí siempre. Sí, y que tenemos que modificar todas estas cosas y tomar conciencia de la enfermedad que estamos cursando para poder incluir lo que corresponde como tal. Doctora, muchísimas gracias. Que el alimento también, no solamente sea tu alimento, sino también tu medicamento. Claro. Para que te sirva de prevención. Ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Será mañana cuando nos reencontremos en tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Por hoy, Vianney. Nos vamos por hoy y, si Dios lo permite, mañana estaremos aquí en otro programa similar. Bye, bye.